Bueno, después de hablar de un ratito de historias y recuerdos de Aprendo, estamos acá con el exdiputado Gabriel Silva y también uno de los líderes de la coalición Vamos. Gabriel, estás con nosotros. Esta semana ha habido un anuncio muy especial. Ha sido escogido como entre 16 personas para impactar directamente a la comunidad de Yale. Te damos la bienvenida y que de inmediato nos hable un poco de esto. Claro, no, oye, muchas gracias por la invitación, un gusto poder compartir con ustedes y con su audiencia y de verdad que me siento muy contento, muy emocionado, muy honrado por esta oportunidad que me ha ofrecido la Universidad de Yale, una universidad en Estados Unidos, una de las 10 mejores universidades del mundo, para como panameño asistir, ser contratado por 4 meses para estar ahí, básicamente enseñando, dando talleres, aprendiendo, quien quita posiblemente escribir algún tipo de libro sobre algo relacionado a Panamá. Así que muy emocionado que después de salir de la política voy a tener este espacio de reflexión sobre el futuro democrático y el fortalecimiento de las instituciones en Panamá. ¿Fue difícil aceptar esta invitación? Digo, yo aceptarla no, bueno, más o menos, No, porque ¿sabes? hay proyectos personales. Esa es una buena pregunta, sí. Digo, es una tremenda oportunidad donde ellos básicamente te pagan todo, la estadía, la vivienda, la comida y te dan inclusive un estipendio para poder vivir cómodamente. Y para mí era muy atractivo porque yo creo que los últimos 5 años en la asamblea han sido años donde he aprendido mucho y yo quiero compartir esa información con el resto del panameño. Entonces esto me va a dar la oportunidad a mí de poder reflexionar cuáles son esas enseñanzas que debo compartir sobre la asamblea, sobre la democracia, sobre las instituciones, sobre la corrupción y también analizar mucho lo que pasó el 5 de mayo en las elecciones históricas que vimos donde ahora hay 20 diputados independientes en la asamblea, juntas comunales y alcaldías independientes, cosas históricas en la república. Yo quiero sacar ese espacio para poder reflexionar, pensar y poner en papel esas enseñanzas y luego obviamente compartirlo con el panameño es una oportunidad única. Sí fue algo difícil en su momento porque, digo, saliendo de la diputación, y cómo es la vida, ¿no? Yo estando en la asamblea, yo, o sea, no sabía qué iba a pasar después de la asamblea, no tenía un plan, no sabía si me iba a ir bien, mal, la reputación de los diputados en Panamá no es la mejor, entonces dije, ¿quién va a querer contratar a un diputado a hacer algo, no? Y eso fue, yo no soy empresario, no tengo millones de dólares, soy una familia adinerada, entonces yo no sabía exactamente qué iba a pasar, puede ir muy bien o muy mal. Y afortunadamente después de las elecciones me dieron varias ofertas, diferentes sectores, ¿no? Entonces sí fue difícil la decisión porque tenía ofertas profesionales en Panamá que parecen interesantes, pero también, o sea, son pocas veces que le llega a uno la oportunidad de salirse un poco del día a día, reflexionar y luego compartir esas enseñanzas. Y para mí al final eso valió mucho más. ¿Tuviste que pausar algún proyecto en este momento a raíz de esta oportunidad? Sí, o sea, hay diferentes consultorías, tanto jurídicas como de políticas públicas que me han ofrecido, me han contactado, que he empezado, que voy a tener que poner en pausa por los próximos meses. Y por supuesto que al no estar en Panamá, no voy a poder participar en diferentes actividades de la coalición Vamos, ¿no? Academias, talleres, seminarios y demás. Entonces eso se va a ver pausado por los próximos 4 meses. Sin embargo, bueno, ahí está. Hay un equipo de trabajo, está el diputado Juan Diego Vázquez, otros líderes de la coalición que van a continuar el trabajo y fortalecimiento de la coalición Vamos. ¿Cómo tomas lo que ocurrió el 1 de julio? Porque estabas en la candidatura, en la postulación para ocupar un cargo administrativo muy importante en la Asamblea Nacional. Seguramente esto también dejó muchas enseñanzas. Sí, mira, y siéndote totalmente sincero, yo no es algo que yo necesariamente quería. Yo no quería ser secretario general de la Asamblea. Eh, pero entiendo que los diputados de la coalición Vamos y otros diputados también querían postular a alguien en el cual ellos confiaban, que pensaban que iba a hacer un buen trabajo y tenía algo de experiencia en el manejo de la asamblea. Pero inicialmente mi reacción fue no, yo no tengo interés de regresar a la asamblea. Sin embargo, les dije, si ustedes creen que es una buena decisión, yo acepto la postulación, sabiendo lo que yo creo que ya ellos sabían y el país sabía, y es que los partidos políticos tradicionales se iban a articular para poner sus propios candidatos. Entonces, realmente el resultado era esperado. Para ti no fue sorpresivo. No, para mí no fue sorpresivo, para los diputados no fue sorpresivo, para el que trabaja en la asamblea y alrededor de la asamblea la política no era sorpresivo. Muchas veces esas votaciones
o sea, el 5 de mayo la gente va a las urnas Sí. y va a votar y no se sabe el resultado. O sea, pueden haber encuestas, pueden haber indicios, pero tú no sabes el día de la elección cuál va a ser el resultado. Pero muchas veces estas votaciones, digo, cuando son grupos pequeños, de juntas directivas de 10, 15, 20 personas o en la asamblea, que son 71 personas, eso se conversa, eso se habla, no es que el Consensuado. voto o sea, hay un consenso, el voto no necesariamente es secreto, entonces no es secreto. Entonces, muchas de esas votaciones ya están cuadradas y no hay sorpresas. Y pasa no solamente para la designación del secretario general de la Asamblea y su secretario, sino para defensor del pueblo, magistrado, otras designaciones. Entonces, no era una sorpresa realmente. Está bien. Eh, ya me decías, vas a estar 4 meses fuera del país. Tu nombre ha sonado también con otro cargo público, el de Contralor. O sea, ¿cómo los tiempos dan para que al menos estés como candidato para la Contraloría a fin de año? Los tiempos varían. Yo creo que la Asamblea Nacional ya abrió el proceso para postulación de Contralor y Subcontralor y si mal no recuerdo, hasta el próximo martes los interesados pueden enviar su hoja de vida y sus diferentes documentos para participar. Es decir, que si yo estaría interesado en participar, tendría hasta el próximo martes para enviar mi información. Así que los tiempos dan, sin embargo, es una decisión que yo no he tomado por ahora y que no estoy interesado en tomar, O la sea, que verdad. de momento distanciado de la administración pública. Por ahora sí. Por ahora, por ahora. Volvamos un poco a lo de Yale, porque lo conversamos incluso antes de empezar. Van a ser 4 meses, creo que muy, muy emocionantes en múltiples aspectos. Y no solamente vas a poder enseñar o dar testimonio de lo que ha sido tu carrera como líder en el ámbito político, sino que también te vas a retroalimentar de lo que te vas a encontrar allá. Sí, yo creo que lo bonito de la experiencia va a ser poder sacar ese espacio para identificar en los últimos años políticos de Panamá nuevas tendencias, nuevos aprendizajes, nuevas enseñanzas y poder escribirlo, publicarlo y compartirlo. Y por supuesto que eso no solamente quedármelo a mí, compartirlo con panameños, pero también tener la oportunidad de estar en esta universidad con otros líderes designados por la universidad, con profesores de ciencias políticas, con profesores de políticas públicas, con profesores de derecho constitucional, con profesores de economía y poder compartirles a ellos lo que ha pasado en Panamá, la debilidad que hay en nuestra democracia, la debilidad que hay en nuestras instituciones, qué es lo que está pasando en las tendencias políticas. Yo creo que es una tremenda oportunidad para ver qué opiniones, análisis, sugerencias ellos pueden dar. Y entonces no solamente que se quede una reflexión de, mira, esto fue lo que pasó el 5 de mayo, esto fue lo que pasó con Vamos, esto fue lo que pasó en la Asamblea, sino también qué se puede hacer hacia el futuro para ir fortaleciendo nuestra democracia y nuestras instituciones, ¿no? Entonces yo creo que es una bonita oportunidad de compartir lo que he hecho y ver qué se puede hacer, lo que he hecho yo, lo que ha hecho Panamá, lo que ha hecho Vamos y qué se puede hacer con eso hacia el futuro para ir fortaleciendo Panamá. Sí, porque creo que queda muy claro a lo interno de la coalición Vamos de que fue un éxito rotundo el que ustedes consiguieron el pasado 5 de mayo porque seguro soñaban con conseguir varias curules y no sé si más de las que, no sé si las que en realidad consiguieron estaban al doble de lo que ustedes esperaban. Sí, sin duda alguna sobrepasó las expectativas. Yo creo que para todos los panameños sobrepasó las expectativas. Yo nunca hablé con un panameño que me haya dicho van a salir 20. Muchos me decían van a salir 10, van a salir 15, van a salir bastantes. ¿Tú tenías algún número? Yo tenía un número que era sin duda alguna inferior al que salió. Estaba alrededor de los 12. Ok. Así que creo que sobrepasó las expectativas, pero eso habla muy bien, en parte de los diputados, de los candidatos, por supuesto del trabajo que hicieron, del trabajo que hizo el diputado Juan Diego Vázquez en la asamblea como líder, y también habla muy bien del panameño, ¿no? Porque la oferta de Vamos era una oferta que no era clientelista, no buscaba comprar voto, no era una oferta partidista tradicional, era una oferta con base a principios y propuestas, y habla muy bien de cientos de miles de panameños, más de medio millón de panameños que votaron a favor de esto. Entonces, ese discurso de que no, los panameños no saben votar o el clientelismo o se venden el voto, creo que se va cayendo de su peso porque hay un grupo de panameños muy importante que desde mi opinión, mi postura y mi óptica votaron por una oferta que quiere transformar la política panameña. Y adicionalmente, o sea, yo creo que lo interesante de la oportunidad en Yale va a ser analizar esto también en el contexto regional y hasta mundial.
de lo que yo he podido investigar hasta ahora, y esos son el tipo de cosas que me gustaría investigar aún más, es lo que pasó en Panamá con 20 diputados independientes, o sea, 20 de 71, estamos hablando de un porcentaje importantísimo de la Asamblea. Eso no ha pasado en ningún otro país de América Latina. Y yo no sé si en algún otro país del mundo ha pasado algo Es difícil similar. replicar algo en esa proporción, es muy complejo. Pasa con partidos políticos nuevos, eso sin duda alguna, que partidos políticos nuevos ocupan grandes posiciones dentro de una asamblea, pero que independientes organizados de la manera que se dio es algo que yo nunca antes había visto en la política. Entonces yo creo que vale la pena analizar eso con mucho detalle, entender qué fue lo que pasó y seguramente también compartir enseñanzas para otros países de la región donde se quieren transformar la política. Y también es interesante ver la edad promedio de los candidatos de la coalición Vamos y de los diputados ahora de la coalición Vamos. Una edad promedio bastante baja comparado a lo que históricamente ha sido la asamblea. Tú estarías por encima del promedio. Yo ahora mismo estoy en el promedio. 35, Tú estás en el promedio, 35. 35. Pero el promedio en la asamblea anterior, o sea, en la que a mí me tocó, yo era de entre los 5 diputados más jóvenes de la asamblea. Ahora el promedio... Y ya con 30, 29, 30 años. Ya tenía, exactamente. Ahora el promedio de la asamblea es 35. Entonces, se ha visto algo muy, muy interesante que sin duda alguna vale la pena analizar. ¿Qué error o qué falla se cometió en la coalición Vamos de cara al 5 de mayo? Ya después de que terminó todo y ustedes analizan los pros y los contras, ¿qué tú dices que se pudo haber mejorado de cara a los comicios? Uy, yo creo que muchas cosas, y eso creo que es una de las cosas que tenemos que aprovechar la oportunidad en la universidad para reflexionar. Pero, diciéndote una, hay muchos lugares en donde yo creo que hubiésemos podido postular y ganar, pero no postulamos. No postulamos porque no teníamos el recurso, no teníamos el tiempo, no teníamos el espacio. O sea, al final el diputado Vázquez y yo, que estamos en gran parte empujando esto junto con otro grupo de voluntarios, trabajamos en la asamblea y si tú ves nuestra asistencia era de 100%, 99%. Entonces no teníamos el tiempo tampoco para recorrimos el país, pero recorrerlo aún más, a identificar esos liderazgos, a capacitarlos, a entrenarlos y a postularlos en lugares en donde probablemente hubiésemos ganado o quedado dentro de los primeros puestos, ¿no? Entonces eso creo que es una reflexión que nos queda de la importancia de crear una organización mucho más estructurada, más grande, más estable, y que, porque hay muchos panameños allá afuera que quieren participar, que les falta ese empuje y que tienen muchas posibilidades de ganar. Y en los tiempos, porque es sujeto de debate el hecho de que ustedes piden el voto en plancha prácticamente en la recta final de los 3 meses de campaña electoral. ¿Ese era el tiempo correcto? ¿Debió ser antes? ¿Cómo lo analizas tú? Yo creo que fue el tiempo correcto. Digo, los resultados hablan por sí solos. 20 diputados, 14 juntas comunales, 2 alcaldes, y yo creo que el voto plancha fue crítico justamente hacerlo días antes de la elección. Porque esos son los días en donde la gente más le presta atención a la contienda electoral. Si tú le dices voto plancha 3 meses antes, quizás mucha gente no está pensando en la elección, no está viendo quiénes son los diputados, si acaso sabe quiénes son los candidatos a presidente, todavía faltan por definirse los debates, o sea, falta mucho. Esa recta final de la última semana, 2 semanas, 3 semanas, es donde los esfuerzos tienen que ser muy fuertes. Y yo creo que haber enfatizado en esas últimas semanas el voto en plancha fue clave. Y por supuesto, y yo creo que también hay todo un análisis que hacer sobre el voto plancha, ¿no? Porque por una parte es algo que el diputado Vázquez y mi persona desde la Asamblea Nacional criticamos, señalamos y tratamos de cambiar. Y también cómo se cuentan los votos en Panamá, que se cuentan de una manera incorrecta. El residuo cociente y medio cociente. Lo tratamos de cambiar, propusimos, no lo quisieron los otros diputados. Entonces, ¿qué es lo que nos quedó? Nos quedó, bueno, jugar con las reglas que ellos mismos nos estaban imponiendo. Claro. Y por otra parte, cómo se hace una campaña en redes sociales, sobre todo, para pedir ese voto plancha de una manera que conectara con la persona. Entonces ahí está el video de Juan Diego y yo con una plancha, con la canción que escuchaban muchas, o sea, se escuchaban los domingos en la casa cuando tu mamá o alguien estaba planchando, en alguna estación de radio. ¿Quién fue el creativo ahí? De la que escoger la canción.
Fue una persona de comunicaciones de la Ok. coalición. Esa persona Porque sabe. la parte creativa esa también persona juega un sabe quién rol es. importante. Sí, sí, sí. Gabriel, hablemos un poco también de tres elementos que te preocupan de la actual administración del presidente Mulino. Uy, yo creo que hay grandes retos que se avecinan. Independientemente de si hubiese sido otro presidente, hay grandes retos como país que tenemos. El, sin nombre de orden de prioridad, pero Sí. uno es el tema de la economía nacional. El hecho de que se ha desacelerado, el hecho de que la informalidad está al 50%, el hecho que la deuda pública ha incrementado. De verdad que es materia para preocuparse de lo que está pasando en la economía nacional. Y sobre todo por donde venimos hace 15 años, 20 años que había un boom y parece ser que ese boom se ha desacelerado y que al contrario hemos tomado decisiones que han complicado al país con el incremento de la planilla, la deuda y demás, y no hemos podido tampoco diversificar nuestra economía y atraer nuevos rubros económicos que puedan ayudar a crear más empleo y fomentar más inversión. La inversión extranjera también se ha reducido. Eso me preocupa mucho porque si seguimos en picada de nuestra economía, bueno, ¿cómo vamos a resolver eso? Vamos a adquirir más deuda, vamos a hacer recortes. Y ninguna decisión es fácil, porque si comienzas a hacer recortes, que hay que hacer recortes, bueno, ¿de qué estamos hablando? Hay que recortar la planilla, sin duda. Hay que recortar los viáticos, las dietas y demás, sin duda. Los contratos de temas de lujos, de carros y demás, sin duda. Pero también puede ser que hayan recortes que puedan afectar a la población y lo que eso puede a su vez causar socialmente, eso hay que analizarlo con mucho detalle, ¿no? Entonces el tema económico y qué vamos a hacer para fortalecer nuestra economía es sumamente importante. Dos, el tema de la corrupción. La corrupción sigue existiendo en Panamá. Según los últimos índices, inclusive de los últimos 15, 20 años, seguimos estando mal en materia de transparencia. No he visto a la fecha medidas críticas por parte del órgano ejecutivo para ayudar a reducir la corrupción. Sé que están arrancando y hay que darles un espacio y un tiempo, pero hay que hacer una lucha de frente a la corrupción porque la corrupción le representa a Panamá alrededor de $1.000 millones anuales en costos. O sea, y si te pones a pensar, el canal da alrededor de $2.000 millones anuales a Panamá. La mitad de lo que da el canal se pierde en corrupción. O sea, tenemos un problema económico y una de las formas para evitar que se pierda ese dinero es combatir la corrupción. Y sobre todo la sociedad panameña, la gente, o sea, vivió el escándalo del IFARU, vivió el escándalo de Capital Semilla, y hay una indignación nacional en cuanto a estos temas que tienen que ser corregidos. Entonces, eso es un gran reto. Y es un gran reto porque el presidente y muchos diputados pueden tener toda la voluntad de luchar contra la corrupción, pero la corrupción está bien organizada y no se va a dejar y va a luchar para atrás. Entonces, esa lucha que se vaya a hacer para combatir la corrupción va a estar interesante porque también, bueno, ahora no son solamente un par en la asamblea, son 20 diputados, entonces hay aires de esperanza en esa lucha. Y por último, yo te diría, y tercer punto, relacionado al tema económico también, está el tema de la Caja de Seguro Social. Que el presidente lo definió como prioritario dentro de su gestión. Sin duda, y debe serlo, y ahí yo creo bueno, o sea, yo no tengo por qué dudar del presidente Mulino si ha dicho que va a ser prioritario y viendo lo que ha en reiteradas ocasiones dicho que va a ser prioritario, así lo va a hacer. Ojalá lo sea y qué bueno, porque muchos han pateado la pelota, pero eso es un tema que, o sea, la decisión no es fácil, la decisión que se va a tomar, la deuda es enorme, le va a costar mucho al panameño y sea que sea la decisión va a tener algún tipo de impacto social, muy probablemente. Entonces, esas tres grandes rubros, yo diría que el aspecto económico, Sí. el de corrupción y también de la Caja de Seguro Social son grandes retos que tiene este gobierno. Vamos ya cerrando las últimas 2 días atrás. El ex candidato presidencial Lombana ahora que utilizabas la frase tirar la pelota, tiró la pelota cuando le consultaron, o sea, porque la coalición Vamos dice, el país se cambia desde la asamblea y los gobiernos locales. Y la pregunta iba dirigida al aspecto de por qué no hubo una alianza más fortalecida entre la coalición Vamos y el movimiento Otro Camino a Panamá. Y él dijo que él siempre tuvo como esa disposición. O sea, ¿en qué punto tal vez no se llegó a un acuerdo o simplemente a lo interno de Vamos no era un objetivo tener un líder o un candidato de carácter presidencial?
Yo entiendo las declaraciones de Ricardo y de verdad que es alguien que tengo con mucha estima y creo que su intención es positiva en cuanto a transformar la política panameña. Y conozco mucha gente de su equipo también y también a los diputados de su bancada y me parece que tienen muchos principios y propuestas que son muy parecidas a las de la coalición Vamos o la que yo presenté en la Asamblea Nacional, sí, inclusive. Entonces, sería un error decir que no hay cosas en común. Sin embargo, yo estoy en desacuerdo en el hecho de que no hubo una alianza. O sea, y que nosotros no quisimos hacer ningún tipo de colaboración de trabajo. Y yo creo que ahí es importante entender varias cosas, ¿no? Primero, lo que permitía la ley electoral. La ley electoral no permitía a la ley hacer alianzas de diputados en circuitos plurinominales, que son la mayoría del país, que son los circuitos donde salen varios diputados. No se podía hacer alianza con independientes y ningún partido político. Hubiese sido Moca, hubiese sido PRD, hubiese sido RM, ningún independiente en un circuito plurinominal podía hacer alianzas. Solo se podían hacer alianzas en lugares uninominales, en circuitos uninominales. Representantes, alcaldes y diputados uninominales. Lo que nosotros ahí hicimos con otro camino, que fuimos a un parque público, estaban los medios de comunicación, se dieron declaraciones, estaba el diputado Vázquez, mi persona, ciudadanos, fue acordar justamente una alianza de trabajo en donde otro camino no iba a postular en ciertos lugares en donde Vamos iba a postular y donde Vamos no iba a postular en lugares donde le beneficiaba otro camino. Es decir, se hizo un acuerdo de trabajo y estuvimos los tres frente a una mesa haciendo esa declaración pública y es algo que sostuvimos y se cumplió hasta las elecciones, ¿no? Entonces yo sí creo que se dieron espacios de trabajo, de colaboración dentro de lo que permitía la ley y creo que dio resultados positivos. Ellos sacaron representantes, diputados, nosotros también sacamos algunos representantes, diputados y creo que fue una buena estrategia. En cuanto a lo presidencial, pero aquí está el tema, o sea, no necesariamente la alianza tiene que verse forzada a nivel presidencial, se pueden hacer acuerdos en diferentes otros cargos de elección popular. A nivel presidencial, nosotros habíamos comunicado desde el inicio, o sea, desde antes de que los diputados, antes de que nosotros seleccionáramos a los diputados de Vamos, los representantes y alcaldes, es decir, 2 años antes de la elección, nos hemos parado en una plaza pública, el diputado Vázquez, mi persona, a decir a esta nueva coalición de Vamos que tiene este objetivo. Y eso fue algo que continuamos hablando inclusive, o sea, 2 años antes de la elección. Y por más que yo pueda compartir muchas cosas con Ricardo Lombana, o sea, nosotros teníamos que cumplirle a la coalición, a los diputados que se metieron, a los alcaldes y los representantes que se metieron en Vamos, que se metieron pensando, esto es para mí. Este es un proyecto para diputados, alcaldes y representantes. No es un proyecto para una figura presidencial. Tenemos que cumplirles a ellos. Respetar la palabra inicial, entonces, básicamente. En eso se puede resumir. Y ya para culminar, se lo escuchaba hace un par de semanas atrás, le hacían la consulta al presidente Mulino y él lo decía el otro año. Me parece que lo está postergando para tomar una decisión que también va a ser compleja. La mina. La mina no se puede quedar como está. Obviamente todo fue muy abrupto y no era la forma como más nos correspondía como país atender el caso minero. Para Gabriel Silva, ¿de qué manera el Ejecutivo debe tomar esto el próximo año? Yo creo que primero es una decisión que tiene que tomar lo antes posible, que la ciudadanía está observando lo que se vaya a decidir por parte del órgano ejecutivo y para mí, más que lo que diga el órgano ejecutivo, ya la Corte Suprema de Justicia tomó una decisión, declaró ese contrato inconstitucional y no solamente ese contrato, sino muchas áreas, temas, sujetos relacionados a la explotación minera en Panamá. Entonces, para mí no hay mucha discusión en cuanto a el tema de la minera. Sí hay que hacer una transición al cierre de la mina. Sí es un proceso que toma tiempo. Sí hay que involucrar a la ciudadanía y a expertos ambientales para que el daño que se vaya a hacer durante el cierre de la mina o lo que se ha hecho se pueda evaluar y se pueda comunicar con la ciudadanía. Pero entiendo que es un proceso y que no se puede hacer de allá para allá, pero el cierre de la mina, como bien lo ha hecho la Corte Suprema de Justicia, se tiene que dar. Nos guste o no, estemos a favor o no, constitucionalmente hablando, el órgano judicial por medio de la Corte ha hablado. Perfecto.
Se nos quedan muchas preguntas, sin duda que podemos hacer muchas más. Te deseamos mucho éxito en tus retos personales. Ahora que vas para Yale, te vas ya en un par de días prácticamente. Sí, en unas semanas. Así que bueno, te deseamos mucho éxito y cuando esto culmine, obviamente, tener la oportunidad nuevamente que te tengamos por acá y podamos conversar de muchos más temas nacionales. Gracias, con mucho gusto. Lo aprecio un montón. Siempre un placer. Gracias. Nos vemos. Hasta la próxima.